El cine mexicano ha sido un gran escaparate para mostrar las maravillas de México, su música, folclore, sus paisajes, su historia, pero también ha sido una ventana para mostrar las miserias, la pobreza y la desigualdad. Películas como Nosotros los Pobres de 1948 que muestran la pobreza cruda y hasta la vida en prisión cuando se es pobre. Otras películas muestran no solamente la cruda realidad de las familias pobres, también muestran otras formas de criminalidad, como El Castillo de la Pureza de 1973, que ejemplifica un poco esto de la explotación infantil. ¿O qué tal la película de Las Poquianchis del 76, que se basa en una historia real de un grupo de mujeres asesinas seriales que además eran culpables de otros delitos como trata y extorsión? Esta sigue siendo la realidad del país. Cada semana el gobierno federal insiste de informar en la baja de los delitos de alto impacto, que hay menos homicidios dolosos, menos robos en carreteras, menos robos de autos, pero no habla de muchos otros delitos que no solamente no bajan, se mantienen en altos niveles. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Expedientes MN, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla, donde hacemos periodismo útil. Hoy vamos a hablar de la otra guerra de cifras, los otros delitos que afectan la vida cotidiana de las personas, que generan más pérdidas al patrimonio, pero de las que este gobierno prefiere no hablar. Así que no te vayas, vamos rápido al reportaje de la semana. Más allá de los grandes crímenes de los cárteles, los mexicanos enfrentan otra guerra silenciosa, los delitos cotidianos, robo, fraude, extorsión y violencia familiar que golpean la seguridad, economía y tranquilidad de millones. Como las autoridades se encuentran ocupadas en la atención de delitos de alto impacto, proliferaron otro tipo de actividades delincuenciales, el robo de transeúnte, robo de vehículos, robo a casa habitación. En 2024 se registraron más de 880,000 delitos contra el patrimonio, equivalentes al 42% de todos los delitos. Cada día ocurrieron en promedio 2,412 casos, muy por encima de los delitos contra la vida, que alcanzaron el 13%, y la libertad con el 1.1%. La violencia familiar también pesa. Se reportaron 325,000 casos en 2024, 892 diarios, representando 15% de todos los delitos. Las autoridades no reconocen que estemos pasando por la peor crisis de inseguridad pública de los últimos 5 sexenios. El robo se confirma como el rey, representa 6 de cada 10 delitos contra el patrimonio, superando al fraude y la extorsión. Los más frecuentes son robo de autos, 325 diarios, y robo a negocios, 187 al día, seguidos por robo a transeúnte, casa, habitación y autopartes. Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Puebla son las entidades con más incidencia. En Estado de México, 70% de la población ha sufrido un robo, 689 por cada 1,000 habitantes. Desde 2018 los robos aumentaron hasta 2022 y aunque han bajado ligeramente, las cifras siguen siendo altas, afectando la economía, la salud física y emocional de las víctimas. Acabamos de ser víctimas de un asalto masivo. Nos paró un carro Versa negro con correta de policía y después de que comprobar que no teníamos armas o drogas, nos dijeron que eran parte de la maña. 63% de los mexicanos se siente inseguro. Lo más grave, más del 90% de los delitos queda impune. Delito que quede impune es delito que se repite. Si cualquier persona comete un delito y no le va a pasar nada, es el mejor negocio del mundo. México es el país de los robos, una crisis estructural que ningún gobierno ha resuelto y que deja miles de víctimas. Mega Noticias, Abel Martínez. El fraude es otro delito que no para de crecer. Hay 66,000 casos de 2018 y ahí se disparó a más de 113,000% en 2024. Cada día, 241 personas son víctimas de una estafa y muchas son millonarias, mientras que las autoridades solamente hablan de la disminución de delitos. Esta es otra crisis silenciosa. Mientras las autoridades aseguran que la delincuencia disminuye, el fraude en México va en aumento. De 66,000 casos en 2018, la cifra se disparó a más de 113,000 en 2024, casi el doble. Por cada 1,000 habitantes, la incidencia pasó de 53 a 87 en ese mismo periodo. Se cometen muchísimos ilícitos, desde usurpación de personalidad, robo de identidad. Están abriendo correspondencia ajena. Están haciendo fraudes.
De 2018 a julio de 2025 se registraron más de 700,000 fraudes, 88,000 al año, 241 al día. Los delitos van desde estafas patrimoniales e inmobiliarias hasta fraudes financieros, corporativos y electrónicos, en los que los criminales obtienen beneficios ilegales mediante engaños. Hipólito y más de 100 personas fueron víctimas de un fraude masivo en Veracruz. La empresa Autos del Golfo fingió financiar la compra de vehículos. A Hipólito le quitaron 90,000 pesos y nunca recibió el auto. Las mensualidades eran mensualidades bajas, las mensualidades eran de 3,300 y algo. Por eso fue que me enganché. Ciudad de México, Estado de México y Jalisco concentran la mayor parte de los casos. En la capital se reportan 234 fraudes por cada 1,000 habitantes, muy por encima del promedio nacional. Además del daño económico, el fraude erosiona la confianza en instituciones y comercios, pues los delincuentes a menudo se hacen pasar por funcionarios o empleados oficiales. Todo lo que es una oportunidad para la economía, digamos, legal, legítima, también lo es para la economía delincuencial. Expertos advierten que pese al aumento constante de este delito, no existe una campaña eficaz de prevención por parte de las autoridades. Solo bancos, empresas y algunas policías cibernéticas realizan esfuerzos aislados, insuficientes ante la magnitud del problema. Después de los robos, el fraude es el delito patrimonial que más perjudica a los mexicanos. La guerra silenciosa continúa y mientras el discurso oficial habla de seguridad, el fraude sigue creciendo. Mega Noticias, Abel Martínez. Y el delito imparable es el de la extorsión. Cada día 30 negocios son extorsionados. El cobro de piso va desde los 500 hasta los 50,000 pesos y la amenaza de muerte. La extorsión está fuera de control en este país y es el mismo sistema el que lo permite. Hoy me sumo al índice de restaurantes que cierra debido a la inseguridad que enfrentamos, al cobro de piso. Miles de mexicanos viven bajo el terror silencioso de la extorsión, cotidiana en muchas zonas. En 7 años las denuncias aumentaron. Desde 2022, más de 10,000 al año. Pero la cifra negra es del 97%, lo que implica que si en 2024 hubo 10,240 denuncias, más de 331,000 víctimas no lo denunciaron. El asesinato, por ejemplo, de un taxista en Cancún nos da el indicador que detrás de ese asesinato hay cuando menos 100 personas que están sufriendo el delito de extorsión. La extorsión afecta a todo el país. Estado de México, Guanajuato y Veracruz concentran la mayoría de denuncias. La extorsión ocurre por teléfono, desde cárceles, cara a cara como el cobro de piso y en internet. Expertos advierten que su aumento refleja el fracaso del Estado, que no controla todo el territorio ni sanciona a responsables. Mientras el sexenio pasado negaba el delito, Sheinbaum lo reconoció, implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y propuso que fuera delito grave, pero las denuncias no bajan. Se requiere, pues también mucha voluntad política, porque están afectando o van a afectar pues, los intereses de una serie de funcionarios deshonestos que reciben tajada de los delincuentes. El cobro de piso es de los más temidos. Criminales obligan a pagar de 500 pesos semanales hasta 50,000 mensuales, bajo amenaza de quemar negocios, agredir familias o asesinarlos. La inflación aumente estrictamente por intervención del crimen organizado en 2%. De enero a julio de 2025 se registraron más de 6,400 casos, un promedio de 30 extorsiones diarias. Violencia, impunidad y silencio. Así opera un sistema que amenaza la seguridad, economía y tranquilidad de los mexicanos. Mega Noticias, Abel Martínez. Bueno, y este tema de la violencia, de los delitos, tiene muchas facetas. El gobierno federal insiste en que los delitos de alto impacto van a la baja. Ha sido un éxito en algunos casos, en algunos estados, en algunas regiones, pero esos otros delitos que van caminando poquito a poquito, pues son los que generan mayor impacto en la sociedad. Pero como siempre, aquí en Expedientes nos gusta ver esta realidad desde todas las perspectivas posibles y por eso cuando tenemos oportunidad de verlo desde otras latitudes, pues nos ayuda a comprenderlo mejor y justamente hoy, para platicar de esta parte de la realidad, quiero darle la bienvenida y de verdad me da muchísimo gusto poder platicar aquí contigo, Mariela Martínez, desde Mega Noticias Guaymas en Sonora. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Expedientes. Bienvenida, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Andrés? Muchas gracias. Pues la verdad es que muy interesante el tema que estás abordando, que estamos abordando esta noche, porque definitivamente hay lugares donde pues vemos cómo es que contrasta mucho el mensaje que manda el gobierno federal con respecto a los temas de alto impacto, y lugares donde, como lo es el puerto de Guaymas, siempre habíamos sido una ciudad, un puerto característico de mucha tranquilidad, de mucha, pues los delitos realmente de alto impacto no eran algo que se vivía aquí en nuestra comunidad. Sin embargo, a raíz de la estrategia de seguridad implementada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la implementación de los mandos militares, los ciudadanos de Guaymas conocimos lo que son los delitos de alto impacto. Hoy vivimos en la sombra. Hoy vivimos con tristes recuerdos a causa de todo este derramamiento de sangre que se dio en su momento con el tema de los ejecutados, de los desaparecidos. Somos uno de los somos uno de los municipios en el estado de Sonora donde se da un conteo importante y donde nace también un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Y a pesar de que en estos momentos se está pues prácticamente viviendo otra realidad, empiezan ya a bajar los delitos de alto impacto, hay otros delitos que son por decirlo así, menores, que todavía continúan haciéndonos sombra. Te presento la información. El puerto de Guaymas se encuentra ubicado a 135 kilómetros al sur de la capital del estado, Hermosillo, en Sonora, y a 129 kilómetros de Ciudad Obregón, considerado como una de las ciudades más peligrosas en el mundo según el INEGI. A 1 hora y media está Guaymas, que ha sido el epicentro de la inseguridad que se vive en la entidad, con atentados contra grupos de respuesta inmediata de seguridad pública, ejecuciones cerca de escuelas, una suma de más de 1,000 desaparecidos y con terrenos que son cementerios clandestinos, realidades que se encrudecieron con la llegada de mandos militares. A más de 6 años se recuerdan con dolor los delitos de alto impacto que pintaron de gris la vida de propios y extraños. Hoy la numeralia es distinta. La ciudad dejó de ser un polvorín, una zona de guerra, para volver a salir sin miedo a las calles. El segundo mando militar de este puerto es el capitán Julio César Cruz Gallegos, quien ha trabajado de la mano con elementos de Marina y Policía Estatal para implementar estrategias y bajar índices delictivos. En una tasa baja en ese sentido, si no es que decir nula, ya que ha habido un control, una vigilancia estratégica, operativos estratégicos, ha hecho lo necesario para que haya orden dentro de la corporación y fuera de la misma. Hoy la realidad se vive de manera distinta. Los delitos de alto impacto bajaron, sin embargo, hay otros pendientes. El semáforo delictivo de Sonora señala el robo a vehículo y la violación como delitos que están en rojo. En el conteo de robo de vehículos en el mes de mayo, que es el último registro que tiene la dependencia, hay 16 casos. En el delito de violación se mantiene rojo con 3. Ante este panorama de delitos que han ido a la baja después de la ola de violencia, autoridades locales aseguran que es la estrategia que se necesitaba para bajar los índices criminales generados por grupos de delincuencia organizada y empezar a regresar el orden y la tranquilidad a la ciudad. Ya que la estrategia y la experiencia de ellos dentro del campo, así como de sus estrategias militares y operacionales, pues han dado los resultados necesarios que la ciudadanía guaymense necesitaba. El semáforo delictivo marca en amarillo los delitos como narcomenudeo y las lesiones, que son focos pendientes en los cuales se tiene que reforzar la estrategia para lograr ser un municipio seguro. Mariela Martínez, Mega Noticias. Es la realidad, Andrés, que vivimos en estos momentos, pero como bien te lo decía, después de vivir en medio de una guerra donde literal casi marcábamos los ciudadanos que después de las 9 de la noche pues mejor no saliéramos a las calles, porque lamentablemente en estos tiroteos, en estas ejecuciones que se daban a plena luz del día, muchas personas que no tenían absolutamente nada que ver con las células criminales perdieron la vida, entre ellos niños. Hay pendientes, pues las autoridades municipales señalan que la estrategia implementada por los mandos militares era la que se necesitaba para poder regresar la tranquilidad y limpiar de alguna manera este municipio. Sin embargo, nos costó mucha sangre, mucha tranquilidad y muchos desaparecidos, porque todavía hay muchas personas, más de 600 desaparecidos en nuestra región, de los cuales no se sabe nada. Definitivamente los delitos de alto impacto, los delitos de menor impacto, para nosotros son algo que han marcado definitivamente la vida de esta comunidad, Andrés. Así es, Mariela, y lo dices muy bien, porque además yo recuerdo mucho también esta zona que era muy peligrosa, muy complicada, en los límites entre Guaymas y Empalme, ¿no? Y de repente la ruta carretera hacia Ciudad Obregón, pues también era una ruta peligrosísima para circular casi a cualquier hora del día. Y al final del día también esta zona sur de Sonora sigue siendo un lugar
de muchas desapariciones y a lo mejor estos delitos de alto impacto de los que habla el gobierno federal, qué bueno que vayan a la baja, pero todavía falta estos delitos que de repente le pegan más a las personas. Claro, un asesinato, una muerte siempre va a ser dolorosa, pero cuando hablas de violación, cuando hablas de daños al patrimonio, cuando hablas de familias rotas por desapariciones, pues eso le preocupa más a la gente, ¿no? Eso le preocupa más a las personas, Mariela, que este tema de la violencia tan salvaje que hemos visto en esa zona de Sonora, ¿no? Sí, exactamente, y es algo que preocupa mucho, por ejemplo, Andrés, en el centro de la ciudad, y lo platicábamos con el presidente de los locatarios, acerca de cómo se vive la seguridad, porque los robos que se dan a los comercios también son algo que hace unas semanas, es un tema de hace unas semanas que se está trabajando con la estrategia, empezaron a bajar, pero es algo de siempre, y señalaban ellos, bueno, yo hago la inversión, traigo mi mercancía y pues vienen y me roban, voy y hago mi denuncia, a veces sí me hacen caso, a veces no, y pues al final del camino pierdes tiempo, pero aquí quien pierde pues también mucho más son los propios ciudadanos, quienes al ser unos delitos de los cuales pues no se habla tanto porque no formarían parte de ese mensaje de impacto que quiere enviar el gobierno federal, pues prácticamente hacen como que no existen, pero sí existen, sí están marcando y generan pérdidas. Así es, y el mayor reto, Mariela, es la impunidad y vamos a estar muy pendientes. Yo te agradezco muchísimo, qué placer platicar contigo, espero poderte ver nuevamente aquí en Expedientes y pues evidentemente seguir muy pendiente el gran trabajo que hacen ustedes allá, colegas en Guaymas, con esta impresionante cobertura, siempre sobre temas desde lo social hasta el tema del paso de los huracanes y todo el asunto. Gracias, Mariela, espero verte muy pronto. Y bueno, y ya que estamos hablando de los delitos de fuero común, pues estos delitos se han convertido en un problema grave y a esto se le suma sobre todo la impunidad, que pues las autoridades en lugar de castigar a los responsables, no hay procuración de justicia y Veracruz es uno de los peores casos. Los delitos del fuero común son otro lastre de los 3 niveles de gobierno en México que no dejan de incrementarse. El estado de Veracruz ocupó el lugar 25 en incidencia delictiva total por cada 100,000 habitantes, llegando a los 81,203 casos. Mientras la Fiscalía tenga el 0.17 de capacidad para investigar un delito, es decir, hay que cambiar las políticas públicas y poner a verdaderos penalistas al frente de las instituciones. Estadísticas oficiales indican que en lo que va de este 2025, la incidencia delictiva total en Veracruz registró una disminución del 15% en comparación con el primer semestre de 2019 y del 13.02% respecto al mismo periodo de 2024. En el caso del robo de vehículo, la reducción alcanzó un 53.8% frente a 2019 y un 2.3% en relación con el año anterior, siendo este el nivel más bajo desde 2015. El gobierno de Veracruz ha presumido la disminución de la incidencia delictiva, realizando comparativos con la administración pasada liderada por la Cuarta Transformación. Sin embargo, la población sigue quejándose de la inseguridad que vive día a día en las calles de sus ciudades. Hemos reducido considerablemente estos delitos, hemos trabajado en el tema de extorsión, que era un delito que a nivel nacional estaba sin poder disminuir. Pues a la inseguridad que hay y aparte pues muchas desaparecidas. Empresarios afirman que la extorsión cada vez es más frecuente, así como los fraudes. El resultado fue la baja confianza en la inversión. Y entonces las utilidades bajaron, los negocios ya no dieron, ya sea por cobro de piso, ya sea por robos. La seguridad pública no puede evaluarse solo con la reducción de homicidios dolosos, pues las desapariciones, secuestros y delitos patrimoniales siguen siendo un grave problema para la población, por lo que se urgen acciones concretas planteadas y establecidas que logren objetivos claros y puntuales. Sara Landa, Mega Noticias. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el discurso público, estos son los cuentos 50 y vamos rápidamente al número 1. Cada semana el Gabinete de Seguridad presume sus cifras de incidencia delictiva y la baja sobre todo del delito de homicidio doloso. Bueno, es lo único que presume porque, como hemos dicho en otros momentos, hablan de la baja del homicidio doloso, pero no hablan del aumento de otros delitos. De enero a agosto de 2025... hay 540,000 denuncias por delitos patrimoniales que van del robo simple hasta el robo de propiedades. Bueno, la extorsión, robo de autos.
Pues así es la cosa, eso sí le pega a las personas. Bueno, cuentos sin cuentas, número 2. Insistimos, qué bueno que el delito del homicidio doloso va a la baja, qué padrísimo, no, pues aplausos, pero, ¿por qué la autoridad no informa sobre estos otros delitos? Y vamos a hablar de que hay 180 denuncias por violencia intrafamiliar. Hay 54.500 denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad, 2.158 casos de corrupción de menores. Y esto es solo 2025. ¿Y de esto qué puede presumir el gobierno? Nada. Vamos más adelante con más historias de cuentos sin cuentas. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos aquí a la señal de Mega Noticias? Estamos en Expedientes MN. Hola, hola. Paco, ¿andas por ahí? Buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Buenas noches. Te escucho perfecto. Muchas gracias por el tiempo. Encantado. No, hombre, al contrario, el placer es para nosotros. Ahorita regresando del corte vamos directamente contigo. Vientos. Continuamos en Expedientes MN a través de Mega Noticias y me da mucho gusto recibir en esta pantalla a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Expedientes. ¿Qué tal? Un gusto acompañarte, Andrés, y acompañar a tu auditorio. No, al contrario, el placer es nuestro. Y bueno, es que estamos aquí hablando de este tema de pues cómo el discurso público siempre nos quiere llevar a unas cifras que, bueno, en los hechos pues pueden decir que es cierto que ha bajado el homicidio doloso, son las cifras oficiales que alimentan las procuradurías y las fiscalías, pero tú llevas muchos años midiendo la criminalidad y la incidencia delictiva, el impacto social que esto tiene, Paco, y ¿qué es lo que tú ves? ¿Le podemos creer al Estado mexicano o es atole con el dedo? A ver, creo que hay varios factores. El primero es, en México no alcanza a hablar de homicidios dolosos para medir la violencia. Si en otros países sí, es porque no tienen la diversificación y la enorme cantidad de delitos que ocurren en nuestro país. Nosotros tenemos problemas de trata de personas, de tráfico de personas, tenemos temas de narcotráfico y de narcomenudeo, tenemos los robos, tenemos una serie de ejercicios de extorsión que van desde la llamada telefónica hasta el derecho de piso, hasta el control de mercados en donde le imponen a los comerciantes vender o no vender cierto producto, tenemos el robo a transportistas
transporte de carga, el robo en vías férreas, la minería ilegal, la explotación clandestina de árboles, el tráfico de especies protegidas. O sea, el sinfín de delitos que tenemos en nuestro país y la diversidad no está en otros países. Y justamente en el bloque anterior yo te escuché hablar de las desapariciones. Efectivamente, ese es otro tema que está directamente asociado a la violencia que sufrimos en nuestro país. Entonces, primero, ¿qué hay que decir acerca del último informe del gobierno federal acerca de la violencia en México y de los delitos? Pues algo que surgió el sexenio pasado y se ha mantenido en este sexenio, que es medir de manera conveniente los delitos, o sea, hacer comparativas a modo que ayudan, que favorecen a que el número sea mucho más bondadoso de lo que en realidad es. La presidenta, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana hablaron de una reducción de 32% de los homicidios, cosa que los números no dicen eso. Los números oficiales nos hablan de una reducción del 16.85%, que es una muy buena reducción, pero no es 32%. Eso solo enfocándonos en los números. ¿Por qué esa diferencia? Porque lo que hace el gobierno es comparar el mes de octubre de 2024 contra septiembre de 2025, que uno de los aspectos metodológicos erróneos es que no puedes comparar meses diferentes. O sea, puedes comparar un mes contra el mismo mes del año anterior, un mes contra el mes anterior, o periodos que son similares. Y lo que se debió decir para hablar del primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum sería comparar octubre de 2024 contra octubre de 2024 a septiembre de 2025 contra el mismo periodo del año anterior. Incluso si quiere de los arranques de administración anteriores. Esa es la manera correcta de medirlo. E insisto, es positivo porque si el número por sí mismo es una reducción, no es en la magnitud de la que hablan. El problema está en la calidad de ese dato. Perdón, te interrumpí. No, es que justamente algo que quería decirte, en esto que bien pones, la calidad del dato, porque podemos hablar de los números y los números son fríos y los números no significan nada a menos que los compares con algo, pero los números reflejan una parte de la realidad y las personas no son números, Paco. Entonces, cuando hablamos de decir, a ver, bajó el homicidio doloso, ok, qué bueno que bajaron, qué bueno que hay menos homicidios dolosos, pero de esos homicidios dolosos que se siguen cometiendo, 3 de cada 4 son hombres de 20 a 35 años de edad. Y eso creo que es un dato que vale la pena mencionar. Efectivamente. Y a ver, hablemos primero esa es la crisis humana, pero hablemos antes de la calidad estadística. Y la calidad estadística ha empeorado mucho. Tú sabes que el observatorio nació precisamente a partir de la crisis de violencia en el sexenio de Calderón para ayudar al entonces incipiente Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional a consolidar las cifras de incidencia delictiva. Entonces, nosotros hemos conocido y hemos trabajado de cerca con la autoridad a lo largo de ya 4 sexenios y te puedo decir que el problema es que en los últimos 7 años la calidad informativa bajó muchísimo. ¿Por qué? Porque el secretariado no ha tenido la misma injerencia en ir a supervisar a estados, a las fiscalías estatales para ver cómo construyen ese dato. ¿Y qué es lo que encontramos? De hecho, yo he publicado diversos artículos en donde colegas tuyos de varias partes del país me han señalado que los reportes policiales municipales, o sea, las partes policiales en donde dice se encontró a 3 personas víctimas de muerte violenta por disparo, por arma de fuego y te dan las características del hecho delictivo, pues cuando tú sumas esos casos y ves lo que reporta la Fiscalía, pues no pegan. Y hay algunos casos particularmente escandalosos, que son el caso de Baja California, es el caso de Sinaloa, es el caso de Durango y es el caso de Tamaulipas, en donde no vemos correspondencia de lo que hemos podido revisar entre los reportes policiales y los datos oficiales que finalmente se publican en la base estadística del Secretariado Ejecutivo.
El otro aspecto que es importante es precisamente que también en temas de homicidio culposo, es decir, aquel que está asociado a principalmente a los accidentes de tránsito, es decir, hay una fatalidad, pero no era una fatalidad intencional, buscada, y pues prácticamente ahí siempre tenemos es un delito bastante consistente y es un delito en donde más del 90%, de hecho hay meses en donde el 100% de los homicidios culposos están ligados al tránsito. También ahí hemos encontrado un empeoramiento de los datos y yo señalaría 3 entidades que específicamente tienen un problema de recopilación de información, que es Quintana Roo, Morelos y Sonora. Imagínate que en Quintana Roo el 65% de los homicidios culposos, es decir, insisto, estos que deberían de ser accidentes, está no determinado. Y eso, pues por lo menos es sospechoso, o sea, debería de haber un ejercicio para ir a revisar por qué no se pudo clasificar si era un accidente de tránsito o qué otro tipo de accidente es. En Morelos es el 45%, en Sonora el 35%, o sea, es decir, tenemos ahí también un problema de datos. Otro elemento que surgió a partir de la supuesta cambio en la tendencia en el sexenio pasado es el de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Esta categoría delictiva está asociada a 2 conductas. Una es el suicidio inducido, o sea, cuando tú tratas de convencer, pásame la expresión coloquial, cuando tú le dices a tu abuelita, abuelita ya muérete para que me heredes, y la convences a que lo haga, o cuando tú contagias a alguien dolosamente. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad venérea, no te aviso y tengo relaciones sin protegerme contigo, eso se configura como un delito y estaría asociado a esta conducta. A partir de finales del 2020, esta aparentemente se dispara y lo que suponíamos en un principio que estaba ligado a el COVID, pues no lo está, porque desde entonces, mes a mes ha crecido esta categoría que ya prácticamente alcanza el mismo número de víctimas de homicidio doloso. Y aquí lo que suponemos es que están pasando parte de las víctimas a esta otra categoría delictiva. Y por último, pues tenemos la crisis de desapariciones en nuestro país, que pues es brutal. O sea, simple y sencillamente para poner en contexto, en todo el sexenio de Calderón desaparecieron 16,000 personas. En todo el sexenio de Peña desaparecieron 32,000 personas. En todo el sexenio de López desaparecieron 56,000 y hay que recordar que hubo una rasurada artificial muy tramposa que hicieron, pero aún así se registraron 56,000. Bueno, en lo que va de hasta el 30 de agosto, el número registrado era de 13,500 personas, o sea, en menos de un año, en 11 meses, ya teníamos 13,500 personas. De mantenerse la actual tendencia, rebasaremos las 70,000 personas en esta administración. Entonces, cuando tú ves una reducción de aproximadamente el 16% de los homicidios, pero ves un crecimiento del 20% de las desapariciones, pues te tienes que preguntar realmente qué está pasando en torno a la violencia en nuestro país. Y el manejo de las cifras, que es muy importante, y esta manera en cómo lo explicas es fundamental, ¿no? Que hay muchas maneras de interpretar el número y si el Estado mexicano lo va a hacer siempre a su conveniencia. Y Paco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, qué placer platicar contigo como siempre, gracias por estos minutos, pero te pido que nos regales unos minutitos más para una última batería de preguntas, si te parece. Bueno, esta sección, Paco, se llama De Bote Pronto y la dinámica es muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la puedas resumir en una palabra o 2. ¿Te parece? Perfecto. Sale, vale. Entonces vamos con la número 1. ¿Cómo definimos esta estrategia de solo presumir las cifras alegres? Tramposa. Tramposa. Vamos a la número 2. Estrategia oficial de guardar silencio de delitos como la desaparición o la extorsión. Es un delito. Es un delito, sin más. Vamos a la número 3. Realidad nacional donde la impunidad sigue sin freno. Absolutamente, y va a empeorar debido a la reforma del Poder Judicial.
Justamente. Vamos a la número 4. Porque justamente esa era la pregunta número 4, Paco. ¿Qué panorama nos queda en materia de justicia con un nuevo poder judicial y cambios a la ley de amparo? Yo creo que se viene un riesgo muy importante para el ciudadano y un empeoramiento de las condiciones de seguridad debido a la impunidad. Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo contigo, Paco. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Expedientes. Espero volverte a ver próximamente. Encantado. Y nosotros continuamos con más información. Vamos a una breve pausa, pero seguimos aquí en Expedientes MN, aquí en Mega Noticias. Seguimos en Expedientes MN y otro de los temas que tiene que ver con el índice de criminalidad, con la delincuencia, es la vida económica, las actividades productivas. Hablamos de la extorsión, del robo al patrimonio, pero también el turismo es un área que ha sido víctima de la violencia y destinos turísticos que antes eran muy seguros, ahora enfrentan un gran desafío precisamente por la inseguridad. La violencia en México no solo cobra vidas, también apaga destinos turísticos que alguna vez fueron emblemas del país. Acapulco, por ejemplo, registró al menos 12 homicidios en solo 2 días durante la Semana Santa de 2025, incluyendo cuerpos desmembrados y ataques armados a plena luz del día. Este clima de inseguridad ha llevado al cierre de 1,800 negocios, según la Federación de Cámaras de Comercio de Guerrero. Nosotros lo que decimos es que esos turistas que son, por cierto, mayoritariamente turistas repetitivos, saben que en términos generales no corren riesgo. En la costa de Oaxaca, destinos como Huatulco y Zipolite enfrentan desapariciones masivas. En enero y febrero, varios jóvenes fueron secuestrados y encontrados muertos, lo que ha perturbado la paz y seguridad en la región. Estas tragedias desafían la imagen tranquila de estos destinos, donde el turismo es vital para la economía. Taxco, en Guerrero, ha visto una caída del 50% en las reservaciones hoteleras debido a la violencia y amenazas del crimen organizado. Si se subsanan en materia de seguridad, pues pueden recuperarse la confianza de los visitantes. Pero también lo que hay que generar es mejores condiciones para los prestadores de servicio.
En Quintana Roo la situación no es diferente. Cancún ha registrado una caída de la ocupación hotelera de 5 puntos porcentuales por año debido al incremento en la inseguridad. La población se siente insegura y desconfía de la policía, lo que ha deteriorado el tejido social. La violencia también ha golpeado a los pueblos mágicos. Tenemos más de 100 pueblos mágicos en el país y solamente se aprovechan unos 15, 20 de todos estos con el consiguiente atractivo y derrama económica que podría generarse. En Chiapas, la selva Lacandona enfrenta balaceras y desplazamientos de pobladores debido a disputas entre cárteles. La pérdida de empleos, el cierre de negocios y el miedo constante han deteriorado la calidad de vida de los habitantes. Sin seguridad no hay turismo, sin turismo no hay ingresos y sin ingresos las comunidades se acaban. Mega Noticias, Alejandro Roltán. Y a eso hay que sumarle estas tradicionales e históricas alertas de viaje que emite el gobierno de Estados Unidos y que emiten también otros gobiernos como el de Gran Bretaña, Alemania, España. Todo esto golpea el turismo en México y la inseguridad aleja a miles y miles de visitantes cada año. Las alertas de viaje emitidas por los Estados Unidos han encendido las alarmas en la industria turística mexicana. Actualmente el Departamento de Estado clasifica a 6 estados, incluyendo Guerrero, Michoacán y Sinaloa, en el nivel 4 de riesgo, recomendando a sus ciudadanos no viajar a estas regiones debido a la delincuencia y secuestros. En Quintana Roo, destinos como Cancún y Tulum han sido objeto de advertencias por parte del FBI, destacando riesgos de fraudes y secuestros express. Entre enero y marzo de 2025 se registraron 111 homicidios dolosos en ese estado, el 93% vinculados a grupos criminales. Es alarmante que Estados Unidos tenga en alerta roja de viaje a 30 estados del país. Solo Campeche y Yucatán, mi estado, se salvan. Ejecuciones balaceras, bloqueos inundan gran parte del país. Estas alertas han tenido consecuencias económicas significativas. Empresas como Maya Lux reportaron cancelaciones de al menos 8 reservaciones en febrero, todas en respuesta a las alertas de seguridad. Pero a pesar de las advertencias, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal reportó que durante los primeros 4 meses de este 2025 ingresaron a México 31.5 millones de visitantes internacionales, 13.3% más en comparación con 2024, cuando 5.25 millones de turistas estadounidenses volaron a México. No es que estemos en un país donde constantemente estemos en una guerra constante o fuego cruzado en cada kilómetro cuadrado del país, ¿no? Pero sí tenemos la ventaja de que estos turistas son turistas informados y eso de alguna manera ha beneficiado al turismo de México porque no han dejado de venir, al contrario. En contraste, regiones bajo alerta han experimentado una disminución en la ocupación hotelera y cierres de negocios. Además, el Consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta para evitar viajes en autobús en Tamaulipas, tras reportes de secuestros dirigidos a pasajeros con conexiones en Estados Unidos, exigiendo rescates de miles de dólares. Mega Noticias, Alejandro Roltán. Y bueno, al final del día el turismo sigue llegando a México, pero aunque siguen yendo a la playa, lo hacen con cautela, pero también están prefiriendo lugares que en teoría son más seguros. Pero otro problema es que la inseguridad ha incrementado este modelo de hospedaje all inclusive, ¿no? Donde llega el turismo, pero no sale del hotel. Se queda ahí consume, entonces precisamente pues, los recursos tampoco benefician a los destinos turísticos de la nación. En 2024, México alcanzó un hito en su industria turística al recibir 45.04 millones de turistas internacionales, superando las cifras prepandémicas de 2019. Estos visitantes generaron ingresos por más de 30,000 millones de dólares, marcando un incremento del 5.9% respecto al año anterior. Que tenemos ventajas competitivas enormes como nuestras ruinas arqueológicas, nuestros sitios históricos, nuestros bosques, selvas, playas.
Sin embargo, este crecimiento se ve amenazado por la creciente violencia en diversas regiones del país. Estados y municipios turísticos han tenido que reorientar sus recursos originalmente destinados a la promoción turística para fortalecer la seguridad. Por ejemplo, en Michoacán se destinaron más de 5,000 millones de pesos a la construcción de cuarteles de policía. Tenemos más de 100 pueblos mágicos en el país y solamente se aprovechan unos 15, 20 de todos estos, con el consiguiente atractivo y derrama económica que podría generarse. Por eso hace falta generar toda una estrategia integral que permita el crecimiento turístico. Esta situación ha tenido un impacto directo en la economía de zonas arqueológicas y pueblos mágicos. La falta de inversión en promoción y mantenimiento ha reducido la afluencia de turistas, afectando a comunidades que dependen del turismo para su sustento. Además, la percepción de inseguridad ha llevado a una disminución en las visitas a estos destinos, agravando la situación económica local. El gobierno federal canceló el Proder Mágico, que era este sistema de apoyo con un dinero que se le daba del orden de unos 500 millones de pesos, poquito más, poquito menos, que se repartía entre todos los pueblos mágicos. A pesar de los esfuerzos por mejorar la infraestructura y la seguridad, la violencia sigue siendo un obstáculo significativo para el desarrollo del turismo en México. La necesidad de equilibrar la inversión en seguridad y promoción turística es crucial para garantizar el crecimiento sostenible de esta industria vital para la economía nacional. Mega Noticias, Alejandro Roltán. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, vamos al cartón de la semana. En esta ocasión tenemos este cartón del monero Patricio, que se disculpó con esta producción porque se le juntaba un evento aquí en la Ciudad de México, pero nos permitió compartir este cartón donde dicen, mira, ¿cómo que no hay inseguridad? Pero si tenemos efectivos por todos lados con armamento de punta, tanques y hasta drones. Y responde el Loto, pues sí, pero estos fulanos son del cártel de Jalisco, licenciado. Algo que es realidad, ¿no? En muchos casos, la policía está controlada por las mafias criminales, el grupo de Sinaloa, el grupo de Jalisco, los de Michoacán, los de aquí, los de allá. Y pues son los que imponen las reglas y por eso hablamos también del incremento alarmante de asesinatos de policías en activo. Gracias a Patricio, te mandamos un gran abrazo, mi estimado Patricio, por permitirnos compartir este maravilloso cartón. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político, estos son los cuentos 50 y vámonos rápidamente al número 3. Qué bueno que el gobierno insista en defender la soberanía y que no va a caer en provocaciones ante las amenazas de Estados Unidos. No, discurso súper patriótico, ¿no? Bueno, pero lo que no vemos es que haya acciones contundentes para reducir los índices delictivos en aquellas entidades, 30, que están incluidas en las alertas de seguridad emitidas por el gobierno de Estados Unidos. ¿No? Pues, si bien es cierto que los grupos criminales no atentan directamente contra los visitantes, pero sí extorsionan a hoteleros, a restauranteros, a taxistas. ¿Qué les queda? Pues incrementar los costos de sus servicios y esto afecta al turismo. Pues sí. Vamos a los cuentos 50, número 4. Y vamos a mantener el tema, ¿no? Qué bueno que el gobierno presuma que hay menos asesinatos, que dicen que vamos caminando hacia un país de paz. Bueno, pero entonces, ¿cómo explica el gobierno que del 1 de enero al 31 de agosto de 2025 se hayan denunciado 1,400 homicidios culposos cometidos con arma de fuego o armas blancas? No solamente los de los accidentes viales que decía Paco Rivas, no, homicidios cometidos con arma. Bueno, se supone que el homicidio culposo es uno que alguien no planea cometer, pero con un arma de fuego, con un arma blanca. Bueno, así se las gasta este gobierno con las cifras. Y hasta aquí con el expediente CNN, pero como siempre, no nos vamos sin antes dar una breve reflexión. No importa cuántas veces el gobierno insista en que los delitos de alto impacto van a la baja y con eso pretendan decirnos que la cosa va fantástica. La extorsión es un cáncer que sigue carcomiendo la economía, ya de por sí sumida en la informalidad. El cobro de piso se impone ante cualquier autoridad y se vuelve cómplice por lo que hace, por lo que deja de hacer o por lo que permite que alguien haga. El mutismo oficial ante una crisis de personas desaparecidas que nos coloca como una nación indolente ante los organismos internacionales, que además este gobierno insiste en seguir descalificando.
Y la realidad es que hay muchos más delitos del fuero común que siguen fuera de control, que le pegan a la gente en lo inmediato, en su día a día. El robo, el despojo, la violencia familiar, la trata de personas, abuso infantil, violación. Esos delitos de los cuales la autoridad no quiere hablar. Y de la cifra negra, menos hablan. Solo 3 de cada 100 delitos se denuncian. Y de esos que se denuncian, solo 3 de cada 100 terminan en una sentencia. Y ante esta impunidad, las cifras alegres de la presidenta se quedan en eso. Simples destellos en la oscuridad. Bueno, pues hasta aquí llegamos a esta emisión de Expediente CMN. Como siempre, te agradezco muchísimo el favor de tu compañía en este espacio donde hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti y a tu familia. Gracias a Roberto Gómez Santiago por estar al frente de este gran equipo de producción. Yo soy Andrés Solís, pero quédate en esta pantalla. Todavía tenemos mucho más para ti en Mega Noticias. Gracias y yo te espero en la próxima emisión de Expedientes MN.